que vimos la clase previa para completar todo lo que son las úlceras relacionadas con los trastornos del sistema inmunitario. Habíamos revisado que se basan en las úlceras aftosas, que son las clásicas, el síndrome de Behçet, el síndrome de Reiter, el eritema multiforme, que presenta una variedad mayor y menor, las reacciones de hipersensibilidad, el lupus eritematoso y la enfermedad de Crohn. En cuanto a las úlceras aftosas, tienen la etiología que se pueden manifestar en situaciones de estrés, traumatismos, alergias a medicamentos. Existe una predisposición genética. Hay ciertas familias que tienen una mayor frecuencia de ocurrencia. Se ha observado que deficiencias vitamínicas como B12, hierro, zinc y folato, fluctuaciones hormonales y alteraciones frente a medicamentos pueden desencadenar una úlcera aftosa. En cuanto a las clasificaciones, revisamos que las úlceras aftosas se pueden clasificar en RAU menores, RAU mayores y RAUs de tipo herpetiforme. Observamos en el gráfico un poco la comparación entre ellas en cuanto al número y en cuanto al tamaño. Es la variación en cuanto menor del tamaño y el número mayor, por lo general son úlceras mayores de 1 centímetro, pero de un número reducido, y herpetiforme son las más pequeñas, pero de mayor número. Como característica propia de este tipo de lesiones, se presenta, o la RAU menor es la más común, entre el 70 y el 87% de las úlceras aftosas. También se conoce como úlceras de Mikulkis. Antes de presentar la úlcera como tal, presenta una sintomatología prodrómica que indican, por lo general, un prurito, un poco de dolor que nos avisa que va a presentarse este tipo de defecto, que inicia con una mácula entre 24 y 48 horas. Antes va a presentar una resolución de este problema entre los 7 y 10 días hasta los 14 días. Este problema no presenta cicatriz, puede estar cubierta por una membrana blanca o amarillenta con un halo eritematoso. El número varía entre 1 a 5 y son menores de 1 centímetro. Las mayores, también conocidas como enfermedad de Sutton, tienen una característica que se manifiesta entre el 7 a 20% de todas las aftas. Esto varía un poco de acuerdo a los autores. Tiene un tamaño de 1 a 3 centímetros y normalmente se encuentran entre 1 a 10 en la boca. El aspecto de crateriforme, de cráter, borde irregular, y tienden un poco más, la recuperación es más larga, aproximadamente 6 semanas, y se pueden venir acompañadas de una dificultad para tragar y aumento térmico. Las RAUs de tipo herpetiforme son de menor tamaño, de 1 a 3 milímetros, y de mayor número, entre al menos 100, al menos 10 y hasta 100 en la región bucal. Son cúmulos que se forman y la predisposición por lugar es en la boca y en la cara ventral de la lengua. Otros nombres que se le conocen, también se les conocen como RAU, aftas, estomatitis aftoso, peridonitis necrótica recurrente, y tienen la predisposición en tejido no queratinizado. A nivel general puede manifestarse una alza térmica, dolor, y cuando hay una infección secundaria, un involucramiento de las cadenas ganglionares. ¿Qué se observa? El cráter, una pseudomembrana que pasa de amarillo a blanco y un borde eritematoso. No se ubica en tejido queratinizado, y a nivel microscopio son hallazgos inespecíficos de toda úlcera con contenido inflamatorio presentado con linfocitos, macrófagos y células cebadas. Implicaciones odontológicas: deberíamos asegurarnos que nuestra cavidad bucal está libre de superficies irregulares que pueden generar traumatismos, que pueden confundirnos con el diagnóstico. Se recomienda una buena higiene y enjuagues bucales. Hay otros tipos de úlceras
aftosas que son de enfermedades poco comunes que solamente las vamos a nombrar, como es el síndrome de Sweet, la granulocitosis, la neutropenia cíclica, el síndrome de fiebre periódica, el lupus eritematoso, la enfermedad de Crohn, el síndrome de Reiter, el síndrome de Behçet, el espurez celíaco relacionado con el gluten, la colitis ulcerosa y las alergias en general pueden producir un tipo de úlcera semejante a las aftosas. Diagnóstico diferencial, lo más común es que se confundan con virus del herpes simple y la diferencia grande es la ubicación. Normalmente el herpes afecta a zonas de tejido queratinizado y son predecidas por vesículas. Tratamiento, el enjuague bucal en base a clorexidina, se puede aplicar geles con corticoide, enjuagues de tetraciclina también con corticoide. La mayoría de úlceras se resuelve antes de los 10 días, las úlceras mayores tardan un poco más, se han visto hasta 6 semanas, y hay una relación también en ciertos tipos de alimentos que pueden desencadenar esta afectación, como son las nueces, los cítricos, el alcohol, las especies y los saborizantes. El síndrome de Behçet, habíamos revisado en este caso, se puede presentar en pacientes con algunas características, no solo en boca, sino también en regiones como oculares y las regiones genitales. Para que una enfermedad se categorice como síndrome, son una unión de varios síntomas o signos clínicos de un mismo paciente. En este caso, el criterio mayor son úlceras recurrentes, tipo aftosas o tipo herpetiformes, y los criterios menores que tienen que presentarse 2 o más son alteraciones ulcéricas a nivel genital o cicatrices de las mismas, úlceras de tipo ocular, uveitis anterior o posterior, lesiones tipo cutánea, eritema nodoso, una característica propia de esta enfermedad que es la patergia, y los hallazgos de laboratorio realmente son hallazgos inespecíficos. Ahora, un término nuevo que hemos revisado ahora, que llegue siendo la patergia, es una característica cuando aparecen en la región que se ha generado un traumatismo, unas pápulas o pústulas en la zona eritematosa. O sea, hay un lastimado o una microherida pequeña que se genera una zona eritematosa y esa zona eritematosa se conforma o se llega a producir un tipo de pústula o pápula que se conoce como patergia. La etiología o la causa de este síndrome es desconocido, se le vincula con la afectación de algún tipo de virus y se ha encontrado una predisposición genética de esta enfermedad. La transmisión, pues no se conoce. Aparentemente hay una combinación de factores. Los grupos más afectados son entre la tercera y la cuarta década de vida. La característica racial y regional se ubica a nivel de la zona del Medio Oriente y también a pacientes con ascendencia japonesa, y normalmente se ubica con pacientes que manifiestan úlceras bucales más otros componentes oculares o a nivel genital. Como mencioné, es una afectación multisistémica basada en la triada. Aparte de lo mencionado en la triada, también puede generarse otros problemas relacionados al sistema gastrointestinal, a la zona vascular, a la zona muscular y problemas de tipo hematológicos. Como se observa en la región afectada, puede generar un eritema nodoso, erupciones de tipo acneiformes, como forma de acné, con unas elevaciones tipo pústulas. También va a afectar como un tipo de artritis, dolor a nivel articular, una afectación del sistema nervioso central, y también pueden manifestarse úlceras a nivel del sistema gastrointestinal. Es similar al tamaño de la úlcera o la aftosa, pero el tamaño de estas varía. Por lo general no se encasilla en un tamaño.
son recurrentes y estas son dolorosas, al igual que las aftas comunes. Características distintivas, la tríada que mencioné. Si vemos al aspecto microscópico, vamos a encontrar un infiltrado leucocitario, una quimiotaxis, una hiperfunción de neutrófilos y plaquetas, una vasculitis a nivel de los capilares y un infiltrado a nivel justamente de los capilares como tal. Implicaciones odontológicas, tenemos que tener cuidado con los medicamentos o las reacciones secundarias generadas por los medicamentos que se utilizan para tratar la enfermedad, como son los corticoides y la ciclosporina, los cuales tenemos que estar al tanto porque siempre se ajustan estos medicamentos en base a la respuesta del paciente. ¿Contra qué nos podemos confundir? Con lesiones aftosas relacionadas con el VIH, con las RAUS y lo que es el virus del herpes, con la enfermedad de Crohn y el síndrome de Reiter, también con el lupus. Tratamiento, se basa el tratamiento en esteroides tópicos y la ciclosporina. El pronóstico, pues, se ha marcado que son enfermedades que regresan con el tiempo. No se curan de manera definitiva. El síndrome de Reiter es una enfermedad similar en la cual igual hay una tríada, pero afecta a otros componentes del cuerpo. Se ha establecido que en este caso el síndrome de Reiter se produce luego de una exposición a una enfermedad de tipo venérea, tipo sífilis o gonorrea, más una infección a nivel gastrointestinal ocasionado por la disentería. Otros tipos de sospecha de agentes microbianos que se relacionan con esta enfermedad son la salmonela, la shigella, la clamidia y el micoplasma. El riesgo es mayor en varones y se ha encontrado un gen predisponente del síndrome de Reiter que es el HLA-B27. La transmisión, se ha sugerido una relación con las infecciones por el VIH y afecta mayormente a gente blanca alrededor de los 30 años. La patogénesis también presenta, al igual del síndrome de Behçet, una triada. En este caso, la diferencia de la triada es que esta manifiesta una inflamación a nivel del sistema urinario con una uretitis. Entonces, eso es el cambio relacionado con el síndrome de Behçet. Aparte de la úlcera, hay una afectación de las vías urinarias y también hay una afectación a nivel del iris del ojo. También puede verse puede afectar lo que son articulaciones menores, lo que son articulaciones de dedos, mano, pie, tobillos y muñecas. Las lesiones se ubican a nivel del ano, recto o genital. También pueden generarse nódulos hiperqueratósicos como la psoriasis tipo pustulosa, lesiones distróficas a nivel de uñas, lesiones esqueléticas y a nivel ocular hay un grupo grande de manifestaciones como son cataratas, glaucoma, eritema y edema conjuntival. Una de las cosas del síndrome de Reiter es que se fijan, no todos dentro de la triada tampoco se encuentran las úlceras. Entonces, las úlceras son componentes secundarios del síndrome de Reiter. Principalmente va a ser una afectación articular, una afectación de vías urinarias y alteraciones oculares. Puede generarse o combinarse con otras patologías de boca, como son la lengua geográfica, la úlcera aftosa, bueno, artritis y conjuntivitis ya habíamos revisado. Microscópicamente se va a observar microabscesos y el diagnóstico se puede dar en fases tempranas porque si el paciente manifiesta un problema a nivel bucal con aftas o úlceras o lengua geográfica, deberíamos tener un diagnóstico diferencial nosotros para tal vez diagnosticar esta enfermedad en fases tempranas.
¿Con qué nos podemos confundir? Con las úlceras aftosas tradicionales, con el síndrome de Behçet, con el espurez celíaco, la reacción al gluten, con enfermedad de Crohn y el lupus eritematoso. El tratamiento en este caso se basa en los AINES y remiten por lo general al año entre el 75 y el 80% de pacientes y otros se generan o pasan a lo que es una artritis progresiva en alrededor de un 20% de estos pacientes. El eritema multiforme, la etiología se ha relacionado con una exposición del virus del herpes o el virus de la tuberculosis, histoplasmosis o relación con lo que son microorganismos micóticos. También se ha relacionado con el involucramiento de ciertos medicamentos. No es una enfermedad transmitible y hay un cuadro crónico y un cuadro agudo que vamos a revisar. Enfermedades mucocutáneas, cuando afecta la boca y la piel, los clasificamos en dos grupos. Manifestaciones generales, vamos a encontrar pápulas eritematosas que se extienden hasta constituir vesículas, bulas. Generalmente hay un aspecto clásico como una iris de tiro al blanco y un ojo de buey. La parte importante o la parte diferencial también son las lesiones a nivel de labios, que se presentan labios de forma hemorrágicas, negruzcos, con costras. También se pueden presentar lesiones orales o lesiones oftálmicas. Las zonas de lesiones clásicas múltiples, zonas justamente parecidas a lo que son tiro al blanco u ojo de buey, que varían en coloraciones de halos claros, que se encuentran con zonas oscuras o rojizas en el centro, labios que se encuentran con erosiones hemorrágicos y con costras, es la parte clásica de este síndrome, de esta enfermedad, perdón, y tiene unas manifestaciones mayores y menores, o se categoriza con eritema multiforme mayor y eritema multiforme menor. Los mayores se categorizan con lesiones orales y es una variante del síndrome de Stevens-Johnson. Se puede encasillar como un Stevens-Johnson cuando el eritema multiforme es mayor, afecta la cavidad oral y la conjuntiva y tiene una mortalidad del 5%. El eritema multiforme menor nos basa en lesiones de tiro al blanco, lesiones con forma de iris, lesiones que pueden irse acompañadas o no de lesiones orales. Entonces aquí podemos observar que cuando son menores, no necesariamente hay una afectación oral, pero cuando son mayores siempre existe una afectación oral. Entonces, el nivel de gravedad nos va a mostrar en una de las cosas es cuando hay una lesión oral en el eritema multiforme, se categoriza como eritema multiforme mayor y es también se categoriza como un síndrome de Stevens-Johnson cuando ya es un eritema multiforme mayor. Características que nos va a diferenciar de otras enfermedades es el anillo concéntrico que va a generar un borde externo claro y un borde interno o un centro que es rojo intenso. Es una reacción de hipersensibilidad tipo 2, tipo de Stevens-Johnson, y va a generar abundantes costras, edema y hemorragia labial. Cuando observamos a nivel del tejido o al nivel de microscopio, se va a encontrar una hiperplasia tipo epitelial, vesículas, infiltrado tipo linfoide, queratinocitos necróticos y cambios vesiculares en estos queratinocitos. Odontológicamente, pues hay que posponer todo tratamiento. ¿Con qué nos podemos confundir? Con el herpes simple y es similar a lo que es una manifestación de una gingivoestomatitis primaria. También pitiriasis, líquen plano, pemfigoide mucoso y pemfigoide vulgar pudieran confundirse con las manifestaciones intraorales.
El tratamiento es paliativo, lo ideal fuera encontrar el origen de esta reacción, se maneja con corticoides y antirretrovirales. Y hay una recurrencia que 1 de cada 4 personas que le da un eritema multiforme se vuelve a desarrollar en alguna etapa de su vida. La reacción de hipersensibilidad, en este caso, nos va a generar un daño a nivel mucoso que puede generar con un tipo de desprendimiento de membrana, tanto mucoso como a nivel gingival, como unas elevaciones tipo pápulas a nivel de la piel. La reacción de hipersensibilidad es una respuesta frente a un agente considerado normal, pero el cuerpo lo identifica o lo categoriza de forma incorrecta en algo agresivo y el cuerpo responde frente a esa agresión. Luego de la primera administración hay una memoria inmunológica y en la segunda administración hay una respuesta. Puede generarse con cualquier tipo de producto, medicamento. Hay una predisposición hereditaria por esta enfermedad y puede afectar a cualquier grupo de edad y frente a cualquier exposición a cualquier tipo de sustancia. Es una reacción de tipo alérgica tipo 4 relacionada con los linfocitos sensibilizados. También se puede relacionar con un proceso de estomatitis y se desencadena entre 24 y 48 horas relacionados con la exposición del agente. Manifestaciones generales: genera una comezón, un ardor, unas ronchas o elevaciones tipo exantemas. Y manifestaciones bucales: vamos a observar vesículas, tejido eritematoso, exantemas con máculas. También pueden generarse úlceras y estomatitis de la variante alérgica. Características distintivas: la reacción de hipersensibilidad a nivel bucal normalmente se manifiesta a nivel de la mucosa, del carrillo y la lengua. A nivel microscópico se va a encontrar neutrófilos circundados por espacios claros, afectación también a nivel de los queratinocitos que se empiezan a tener una muerte celular, infiltrado tipo linfoide, aumento del número de los leucocitos de tipo eosinófilos y ulceraciones del tejido. Y el día de ayer, justamente en el hospital donde estoy, me llegó el alergólogo a preguntar de qué es una resina o qué componentes tiene la resina, porque uno de sus pacientes es alérgico a la resina. Entonces, uno pensara que esas cosas no ocurren, pero debido a la tecnología y el aumento de productos, hay gente que responde mal, inclusive a los productos nuevos, generando reacción alérgica. Lo importante para el diagnóstico diferencial: establecer un diagnóstico para buscar el agente que estuvo en contacto. Lo que se genera es una intolerancia de por vida frente a ese elemento. Puede parecerse también a la reacción aldehído cinémico. En ocasiones el líquen plano puede manifestarse similar a las lesiones bucales generadas por este tipo de problema. El pénfigo y el pénfigoide también se parecen en algo, y el lupus también, como vamos a ver, es una imagen parecida cuando afecta a nivel de boca. El tratamiento es suspender el agente que le genera el problema, tener un tratamiento antihistamínico y adrenalínico. También hay las variantes de utilizar corticoides. El pronóstico es bueno cuando el tratamiento es inicial. Recordemos que la reacción de hipersensibilidad hay la de tipo agresivo, que es la reacción de shock anafiláctico, y ese también tiene un inicio con el uso de la adrenalina, pero tiene un protocolo más extenso que esa clase, bueno, la doy a los décimos para juntamente el examen del caso. Es un tema que, bueno, aquí no nos toca tocar. El lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune que tiene una
significancia debido a que hay una variación grande entre cada persona. Es un tipo de reacción autoinmune de hipersensibilidad grado 3, no es transmitible y normalmente afecta a mujeres de la cuarta década de vida, latinas o de origen latino y origen asiático. Factores que desencadenan esta enfermedad pasa por episodios de latencia y fases de actividad. Y las fases de actividad pueden activarse con exposiciones a la luz solar, tiempos de tensión, factores hormonales, tabaquismo, medicamentos o el virus del Epstein-Barr. Patogénesis de esta enfermedad va a ubicarse o va a generar reacciones de tipo cutánea, va a alterar al sistema renal, a las articulaciones, a membranas mucosas. Igual es una reacción antígeno-anticuerpo guiados por las inmunoglobulinas G, M y A. También participan el sistema del complemento y los leucocitos. Varios medicamentos relacionados con esta patogénesis son medicamentos que no lo usamos nosotros de diario, y cuando esto ocurre no hay tanta obligación de nosotros saber de cómo actúan o por qué actúan esos medicamentos. Nuestra obligación sí debería ser, si un paciente llega con estos medicamentos, obviamente revisar y podernos a estudiar para ver si es que puede estar afectando o no al paciente en una reactivación de este lupus. Al lupus eritematoso lo han clasificado en 4 grupos. Al lupus eritematoso discoide, que es la variante crónica, que tiene una manifestación de un 70%, al lupus eritematoso sistémico, que tiene una variante del 10%, conocida como LES, al lupus relacionado con trastornos del tejido conjuntivo, un 10%, y el lupus ocasionado por medicamentos, un 10%. Ahora, el lupus de tipo LES es característico en generar un daño renal que ocasiona en unos años al paciente una enfermedad renal. También genera un riesgo de trombos y la generación de una disminución de las plaquetas, ocasionando una trombocitopenia. Esta enfermedad también afecta a nivel de las glándulas, de las válvulas cardíacas. Hablo de las 4 manifestaciones de lupus, en la cual hace un daño tipo erosivo que permiten un asentamiento de las bacterias, una colonización de estas y una conformación de una endocarditis bacteriana que se le conoce como Liebman-Sack. Manifestaciones generales. En este caso, el paciente, cuando ya inicia o se manifiesta la enfermedad, registra una pérdida de peso, lesiones cutáneas. Solamente hay una presencia de entre 25 y 40% de pacientes con manifestaciones bucales. También se puede generar una pérdida de cabello, un daño epitelial, como mencioné, un aumento de volumen a nivel de la glándula parótida, sensibilidad a la luz, alteraciones del sistema nervioso central que pueden llevar a convulsiones, y la parte clásica, que es el exantema piramidal en la región nasal, que es propio de la enfermedad. A nivel oral, solamente va a presentar entre 25 y 40% de pacientes, menos se va a presentar cuando el lupus es leve, y se manifiesta con tipo de ulceraciones y es bastante similar a lo que se presenta con el líquen, ¿no es cierto? Y el eritema multiforme intraoral también. Puede generarse daño a nivel del carrillo, pero también, a diferencia de lo que es el eritema multiforme, puede afectar a nivel del paladar y al paladar duro y el blando. Otra afectación grave de este padecimiento son la presencia de encías descamadas. A nivel microscópico, se tienen que hacer pruebas de inmunofluorescencia y serológicas para identificar justamente o comprobar el diagnóstico. A nivel oral, tenemos que mantener una hidratación correcta de la boca,
una limpieza correcta, verificar que no haya una infección generada por lo que es la cándida, debido a un aprovechamiento de la debilidad del sistema inmunológico por los corticoides. Podemos administrar lo que es unos reemplazantes de la saliva, o también indicarle al paciente constante ingesta de pequeñas cantidades de agua, o estar durante el día tomando caramelos sin azúcar para estimular la producción de la saliva. Tratamiento diferencial es similar al líquen plano erosivo, es también parecido a las reacciones de hipersensibilidad, y en lo que son el pénfigo vulgar, pénfigo mucoso y la candidiasis en su variante eritematosa. El tratamiento es un conocido de lo que han escuchado ustedes ahora para el COVID, que es un inmunomodulador, que es la hidroxicloroquina y las sales de oro. También se puede administrar corticoides tópicos, y en caso de lesiones se puede aplicar también tratamientos intralesionales, también corticoides de tipo sistémico, y el pronóstico va a depender de cuál sea el daño renal y si es que hay un componente también cardíaco. El último trastorno inmunitario es la enfermedad de Crohn. En este caso son síntomas muy variables que afectan desde la boca hacia el ano en todo su trayecto. Puede generar a veces procesos tipo diarreicos con sangre. Los síntomas son variados. En ocasiones se presenta el paciente con debilidad, palidez, dolor articular, lesiones en piel. Pueden generar vómitos, diarrea, debilidad. Entonces, son un grupo de manifestaciones que los categorizamos en una sola enfermedad. Afecta, como mencioné, a lo que es el tubo digestivo en todo su trayecto. Hasta un 20% se lo conoce como una enfermedad de tipo hereditaria. Afecta más a pacientes jóvenes. La etiología comúnmente se la reconoce como una deficiencia a nivel de las vitaminas D y B, deficiencia en el consumo del ácido fólico. En algunos casos no determinan si es una deficiencia en la producción o una deficiencia en la síntesis de esas vitaminas. También va a generar lo que son atrofias a nivel papilar, fisuras a nivel de lengua, y en este caso las úlceras son grandes. Manifestaciones generales: una colitis ulcerosa, piestomatitis vegetante, encías con pliegues blanquecinos, indoloros y microabscesos, como vemos en la imagen central. Manifestaciones locales: tejidos fisurados, hiperplasia epitelial, un malestar estomacal, pérdida de peso, aumento de temperatura, aumento de volumen a nivel de lengua, labio, semejante a una estructura empedrada, y va a tener también el paciente aftas, vesículas y lesiones a nivel de los pliegues. El pronóstico es una enfermedad crónica que va a tener periodos activos y periodos de latencia. A nivel microscópico vamos a tener un infiltrado perivascular, y como característica específica de esta enfermedad son las células gigantes multinucleadas. Y el tratamiento es igual con corticoides, con la sulfatalacina, la ciclosporina. Y bueno, son enfermedades que van a variar en relación a lo que es el sistema inmunológico como tal. Tenemos un tiempo para un par de preguntas.